Te saluda tu profesor César Peña Oxolón. Y en esta ocasión tenemos un caso práctico acerca de la NIC 41, llamada agricultura. Sin embargo, como ya sabemos, esta norma se refiere a todo tipo de activo biológico y también hidrobiológico, ¿no? Que se utiliza de alguna manera para producir beneficios económicos futuros a la entidad propietaria de ese activo, ¿sí? Esta norma, cuando se refiere a estos activos biológicos, se encuentra en una especie de situación mixta, un escenario mixto. ¿Por qué razón? Porque tú recordarás, ¿sí?, que en algunos casos va a tener fuerte relación con NIC 2 existencia y en otro caso fuerte relación con NIC 16 propiedad, planta y equipo, ¿no? Bueno, este caso sí se trata de una hacienda. Textualmente te leo, ¿no? Dice, la empresa Hacienda Buenos Aires cuenta con una antigüedad de 80 años. Entonces es una empresa con mucha experiencia. ¿Qué más? Su principal giro de negocios está enfocado en el cultivo de tamarindo, ¿no? Una planta, ¿sí? Un, un, un activo de tipo agrícola. Datos del periodo. La empresa posee 500 árboles de tamarindo sembrados hace 20 años, contabilizados como activos biológicos, los cuales a enero del año X1, o sea, ya transcurrieron 20 años, han alcanzado su etapa de madurez para producción y que según estudios técnicos del perito tasador, tendrán una vida útil a partir de este momento de 40 años, ¿sí? Entonces, en total, si nos damos cuenta, ¿sí?, este activo, estas plantas de tamarindo, este cultivo de tamarindo, en el fondo van a tener un total de 60 años de vida. ¿Cómo 60 años de vida? Si su proyección de vida útil es 40 años. Es que la proyección de vida útil es de 40 años a partir de que ya es productivo. Lo que ocurre es que hay activos biológicos, en este caso de tipo vegetal, que demoran bastante tiempo en madurar. En este caso, estos árboles han demorado 20 años para encontrarse listos y producir fruto. Es un ejemplo. Entonces, a partir del año 21, recién van a producir fruta y entonces la fruta tendrá que ser tratada como NIC 2 existencia. Pero la planta es un activo, el cultivo es un activo, el árbol es un activo, ¿sí?, que va a producir. En la norma se le llama planta productora. Entonces, si sumamos 20 años mientras estaba en formación, en desarrollo, este cultivo, hasta que este árbol, hasta que se encuentre listo para producir fruta, y luego de sumarle los 40 años de generación de B futuros, así es como se completan los 60 años. 20 años de formación más 40 años de producción de fruta. ¿Qué más? Segundo dato, te dice lo siguiente. El perito tasador de la entidad ha determinado el valor razonable del activo a la fecha por 344.000. Ahí nos detenemos otra vez. Ya estamos en el año X1, estamos en enero del año X1. Y a la fecha del año X1, o sea, ya transcurrieron 20 años. Estamos en el año 21, empezando el año 21. ¿Qué te dice el dato 2? El perito tasador de la entidad ha determinado el valor del activo a la fecha por 344.000 soles. Bueno, ¿de dónde surge este valor de 344.000? Sí, correcto, es una tasación de valor razonable, perfecto. Pero ¿en qué ha invertido dinero la empresa? La Hacienda Buenos Aires, ¿en qué ha invertido dinero la empresa para que esos árboles tengan un valor tan alto de 344.000? Lo que ocurre es que el perito tasador ahí lo que ha considerado es la inversión que la Hacienda Buenos Aires, la empresa, hizo en lo que corresponde a fertilizantes que sirvieron para que los árboles crezcan de manera adecuada. También aquí se incluye dentro de estos 344.000 las remuneraciones, los honorarios del personal médico que se dedica a especializado en cuidar estos cultivos, profesionales de zootecnia, especialistas en suelos y etcétera, ¿no? También, si la empresa ha tenido que pagar licencias municipales, permisos estatales, cumplir con ciertas regulaciones, ciertas certificaciones, todo eso, más los riesgos respectivos. Toda esa suma de los desembolsos generados en 20 años, valorizados con los respectivos riesgos, nunca te olvides de los riesgos, ha servido para que se active
para que se reconozca este activo por 344.000 a inicios del año X1, o sea, a inicios del año 21, ¿sí? ¿Qué más? Y luego lo demás, si observas, se refiere a lo que va a pasar en el año X1, 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 o sea, en el año 21. Los 20 años de maduración ya transcurrieron. Estamos ahora en el año 21. Y en el año 21, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a leer. Dato número 3 te dice lo siguiente. Durante el año X1 se han generado costos por suministros para la preparación de tierra 6.600. ¿Qué significa eso de costos por suministros para la preparación de la tierra? Lo que ocurre es que la tierra se le tiene que preparar cuando se trata de cultivos, ¿sí? Y entonces, eh, antes de colocarle abono o sustratos que favorezcan el crecimiento de la planta del cultivo, se le tiene que liberar de impurezas. Es muy probable que esa tierra haya sido utilizada para otros cultivos ya anteriormente y está bastante desgastada o tiene microorganismos que pudieron ser muy buenos para el cultivo antiguo anterior, pero muy malos para el nuevo cultivo, ¿sí? Entonces lo que se hace es preparar la tierra. Todavía no estamos hablando de abonarla. Todos esos sustratos y sus suministros, para este ejemplo, suman 6.600 soles. ¿Qué más? Dato número 4. Durante ese mismo año X1, o sea, el año 21, se han generado costos por suministros, pero para el abono de la tierra. Esos sí son vitaminas para la tierra, alimentos, ¿no? El abono, ¿no? Que puede ser composta o puede ser también abono que proviene de animales, ¿no? Eso se usa en la agricultura. Sin entrar en mucho detalle, seguramente lo habrás escuchado. La composta proviene de los restos de otros vegetales, pero también se utiliza abono de tipo animal, ¿no? ¿Sí? Bien, todo eso ha tenido una valorización de 196.900. Dato número 5. Durante el año X1, durante todo el año, se han generado costos por el agua de riego, 49.100. Bueno, seguramente tú has escuchado que las tierras de cultivo suelen estar fuera de la ciudad. Sí, generalmente es así. A veces, pero a veces están dentro. Si están dentro, es más fácil que el propietario de la granja, de la hacienda, consiga agua y va a utilizar agua de la red potable, ¿no? Porque tiene acceso. Pero en general eso no ocurre. Normalmente las granjas de cultivo, las haciendas de cultivo, están ubicadas en zonas rurales y ahí no hay cañería, no hay agua potable, no hay red de agua. Lo que hay es un pequeño río, lo que hay es una acequia o un lago y eso le pertenece al Estado. Entonces, para que pueda usar el agua, tiene que pagar una licencia. En el fondo, esto funciona así, mira, por cultura general también es bueno que lo sepas. Muchos hacendados, muchos agricultores, se asocian entre sí y conforman una comunidad agrícola y tienen una razón social y se inscriben en registros públicos, sí, y tienen partida registral, por supuesto. Son una comunidad agrícola, conformada por muchas haciendas agrícolas, muchos agricultores también. Y ellos en conjunto, sí, pagan esta licencia de explotación por uso de agua al gobierno, al Estado, en conjunto, la comunidad. Pero luego los dirigentes de la comunidad, tiene que nombrarse una dirigencia, los dirigentes de la comunidad habilitan cierta infraestructura, un sistema de compuertas, un sistema de canales, para que el agua llegue a los miembros de la comunidad agrícola, o sea, a los hacendados. Pero esa agua no circula siempre. Es un sistema que funciona con unas compuertas que van a ser abiertas cada cierto tiempo. En algunas comunidades la compuerta se abre una vez a la semana, en otras comunidades cada 15 días. Y el miembro de la comunidad tiene que pagar. ¿A quién? A la dirigencia. Y luego la dirigencia cumple con pagar al Estado por el uso del agua. ¿Sí? Recuerda, es agua no potable, es agua silvestre. ¿Sí? Así funciona. Y aun cuando lloviera, este sistema también se mantiene, ¿no? Dato número, bueno, y el costo de ello asciende para esta hacienda durante el año 49.100 soles, ¿sí? Dato número 6. Durante el año X1 se han generado costos laborales, ¿sí? O sea, personal de planilla, sueldos, por 30.000 soles. Y el dato te dice incluir las prestaciones de salud. O sea, en esos 30.000 ya está incluido lo que corresponde al 9% de salud, ¿sí? No hay que añadirle el 9%, sino que ya está incluido.
Y además, estos trabajadores están afiliados a ONP, ¿no? ¿Sí? ONP. Eso es para que puedas tomar en cuenta que luego se tiene que afectar el 13% por la retención de estos sueldos de estos trabajadores, ¿sí? Que están en planilla. Por eso te habla de ONP y prestaciones de salud. Dato número 7. ¿Qué te dice? Durante el año X1, o sea, es el año 21, no te vayas a olvidar, estamos en el año 21. ¿Qué ha pasado durante todo el año 21? Se han generado costos por servicio de control fitosanitario en laboratorio. ¿Qué es eso? Bueno, son normas gubernamentales. El Estado, para proteger de plagas a los cultivos, les exige que se hagan exámenes y se tienen que realizar en ciertos laboratorios certificados. Y bueno, evidentemente, la exigencia es normativa, es del gobierno, pero ¿quién paga? Es la empresa, ¿no? Y hay que hacerlo porque son las leyes. Las leyes hay que cumplirlas, hay que obedecerlas, ¿sí? Bueno, los costos de estos exámenes, de este servicio de control fitosanitario, ¿no? En estos laboratorios certificados, ascienden a 56.600 soles durante el año, ¿sí? Finalmente, dato adicional número 8 te dice lo siguiente. Durante el año 21, o sea, año X1, ¿sí? Se han generado costos por servicio de asesoría técnica medioambiental por 23.200. ¿Qué significa esto de la asesoría técnica medioambiental? Lo que ocurre es que el empresario hacendado agrícola no necesariamente ha estudiado la carrera agrícola, pero tiene un capital e invirtió en negocio agrícola. Entonces se tiene que hacer asesorar. ¿En qué aspecto? En muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué tipo de sustancia química que utiliza para luchar contra las plagas? Porque siempre hay plagas en los cultivos, eso es normal. Para luchar contra las plagas no son tóxicas para el ser humano. Hay sustancias que matan las plagas, pero hacen daño a la persona que luego compra ese cultivo, este tamarindo en este ejemplo. Entonces tiene que hacerse asesorar. Y eso tiene un costo, pues, ¿no? Para el ejemplo, ¿no? 23.200 durante el año. También, ¿por qué motivo necesita ser asesorado el empresario agrícola? Porque hay cada vez nuevas técnicas. Debes haber escuchado de la hidroponía, por ejemplo. En la hidroponía se deja de usar tierra y se hacen unas instalaciones que utilizan agua pura. Son instalaciones especiales, pero esa agua es vitaminada. Pero esa agua debe tener cierta temperatura, con cierto contenido de vitaminas, si no el cultivo se muere, porque ya no va a extraer de la tierra el alimento. Bueno, ¿le convendrá eso al empresario? Tiene que hacerse asesorar. Esta empresa trabaja con tierra, como has visto, pero podría ser que a futuro cambie, ¿no? Bueno, o que una parte siga utilizando tierra y en otra parte utilice esta técnica llamada hidroponía. Puede ser, se tiene que asesorar porque no es especialista, ¿sí? Y bueno, el costo ha sido 23.200 durante el año. Datos adicionales, ya al 31 de diciembre, ¿no? Terminando el año, ¿qué te dice? Letra A, te dice lo siguiente. Letra A, la gerencia ha decidido utilizar el método de depreciación por línea recta. ¿Cómo depreciación? Por eso te decía, cuando hablamos de cultivos agrícolas, eh, el cultivo que te produce un fruto, en el fondo, se comporta como un activo fijo. Y como es activo fijo, se tiene que depreciar. Entonces, esa NIC 41 va a utilizar a la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Y tú ya sabes que en el 16 existen tres métodos de depreciación válidos, ¿no? Línea recta, suma de dígitos o lo que corresponde a unidades producidas. Bien, y cuando ya produzca el fruto, el tamarindo en sí, la fruta que se vende, la fruta no va a ser ni NIC 16 ni NIC 41, va a ser NIC 2, va a ser tratada como NIC 2, porque la fruta se ha convertido en una existencia, ¿sí? Letra B, siguiente dato adicional importante. ¿Qué te dice? El perito tasador de la entidad, al calcular el nuevo valor razonable, ha determinado un deterioro total por 5%. Recuerda, ¿en qué año estás bien? Ya transcurrieron 20 años, por supuesto. Ya estás en el año 21, así es. Y a final del año 21 ya se te depreció. Sí, se te deprecia porque la planta va envejeciendo, ¿no? Es natural que se deprecie. Es un desgaste, es una desvalorización normal, asociada al uso. Más tamarindo produce la planta, más se va a depreciar. Esa es una desvalorización, pero recuerda que hay otras, ¿no? Las desvalorizaciones originadas por deterioro. Y eso no depende de ti, no depende del uso,
ni de cuántos tamarindos produce la planta el cultivo. Son circunstancias extraordinarias vinculadas a los riesgos. Por ejemplo, que haga mucho frío. Si hace mucho frío, bueno, la planta se va a ver afectada y va a producir más lentamente. Se acaba desvalorizando. Por depreciación, no, porque eso no está vinculado a la cantidad de tamarindo que produce. Está vinculado a causas que tú no puedes manejar. El clima no se puede manejar. Pero como gerente de la empresa, puedes intentar minimizar el impacto de ese riesgo, de ese daño, ¿no? De repente colocar instalaciones que protejan a la planta, ¿no? Con un tipo invernadero. Y entonces que tus tierras de cultivo, ¿no? Que son enormes, se reduzcan un poco para que puedas construir invernaderos. Y de esa manera podrías controlar el microclima que se genera dentro del invernadero. Sí, claro, pero eso te cuesta, evidentemente, pero tu deterioro sería menor. Ahora la empresa no lo ha hecho. Por eso tiene una desvalorización del 5%. Otro ejemplo de deterioro, imagínate que ingresen a nuestro país productos transgénicos. Debes saber escuchar. Felizmente por ahora no hay, pero en otros países ya hay. ¿Qué diferencia un producto transgénico de un producto natural? El transgénico es más agradable, es más resistente a las plagas, es más rico, más apetecible para el cliente, es más bonito. Entonces va a ingresar una planta de tamarindo con fruto, hablo del fruto y del fruto de tamarindo, que se va a vender en los mercados, supermercados, más grande, más apetecible, de mejor sabor y además que dura más en los anaqueles de las tiendas. Pero tiene un problema. ¿Cuál es? Que no tiene semilla. Ese es el transgénico. No tiene semilla. Y si no tiene semilla, no lo puedes reproducir. Lo consumes y ahí termina. Tienes que seguir comprando al proveedor extranjero que te provee de los transgénicos. Si eso ocurriera, tu negocio se va a afectar de todas maneras, porque tu planta de tamarindo es más sana, porque tiene semilla, es natural, no ha sido modificada genéticamente, pero de todas maneras va a haber público que le va a gustar el producto transgénico. O sea, quiere comerlo, pues es más rico, más sabroso, más grande, más brilloso, de mejor color, le gusta, y tus ventas se van a afectar. ¿Eso tú lo puedes manejar? No, no puedes. Esa es una desvalorización de tu planta. Vale menos porque ahora tu producto vale menos, pero eso no es depreciación, es un deterioro porque está vinculado a un riesgo que no está en tus manos evitar, pero sí puedes minimizar su impacto, ¿no? De repente que tus plantas sean más bonitas, hacer una mayor publicidad que hable del tamarindo sano, etc. Lo que te acabo de comentar no está vigente en nuestro país, iba a estar vigente hace unos años, pero el gobierno de aquel entonces, el gobierno X, logró, ¿no? Que se postergue, implementar una norma para que se postergue la importación de transgénicos en Perú durante 10 años. Ahora, ya faltan pocos años para que eso venza, ¿no? Entre 3 o 4 años, ojalá se renueve, ¿no? Para proteger nuestros cultivos también. Letra C, la gerencia desea aplicar el tratamiento NIPA apropiado. Bien, como ya sabes, sí, por tema del tiempo voy a cortar aquí este primer video.